así como hemos visto en la segunda semana las medidas descriptivas, como la prevalencia, la incidencia, la tasa de letalidad, esas son medidas de frecuencia. Mientras que vimos después en la siguiente semana las medidas de asociación, y esas medidas de asociación como el OR y el RR son parte de la epidemiología analítica. Estas medidas de impacto también son parte de la epidemiología analítica. Y hoy vamos a revisar en total 7 medidas de impacto, que son sencillas, que todas se relacionan entre sí, pero que se dividen en estas primeras 4, que son riesgos en general. Todos son riesgos distribuible, riesgo atribuible porcentual, riesgo atribuible poblacional, riesgo atribuible poblacional porcentual. Son riesgos en los cuales estas 4 medidas, acá siempre el valor de la exposición, color, acá siempre la exposición, porque siempre nos preguntamos cuál es la exposición, acá siempre la exposición va a ser un factor de riesgos. Esa exposición va a ser un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que el OR o el RR nos va a indicar que es más de 1. Acuérdense que cuando el OR o el RR es mayor de 1, significa que es un factor de riesgo, que esa exposición o ese factor es de riesgo, ¿ya? Entonces, en este sentido, la incidencia, si tuviéramos incidencias de expuestos, va a ser mayor que la incidencia de no expuestos. Para estos 4 indicadores, siempre la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto va a ser mayor que la incidencia de la enfermedad en el grupo no expuesto. O sea, vale decir que las personas que tienen esa exposición van a tener mayor probabilidad o mayor riesgo de sufrir la enfermedad en comparación con las personas que no tienen ese factor de exposición. ¿Qué ejemplo de exposiciones vamos a evaluar a través de estas medidas de impacto? Generalmente algunos factores de exposición que son de riesgo para que ocurran enfermedades, como por ejemplo el alcoholismo, el tabaquismo, la dieta rica en grasa, la dieta rica en sal. Pueden ser también factores de riesgo como la presentación de alguna comorbilidad, ¿no? La presentación también de repente de alguna susceptibilidad genética, etc. Entonces, todos esos factores de exposición van a ser de riesgo. O sea, que va a decir que si hacemos una medida de asociación, va a ser mayor de 1, ¿no? Entonces, para ese sentido, para estas condiciones, cuando las posiciones de riesgo se aplican estas medidas de impacto. Y estas medidas de impacto nos van a decir en general cuánto del exceso de riesgo de tener esa enfermedad se le atribuye al factor de exposición. Por eso se llaman casi todos son riesgos atribuibles, porque hay riesgos que se atribuyen a la exposición de manera absoluta o de manera porcentual. Estos de acá, tanto este de acá, el RA como el RAP, son, podríamos decir, que son riesgos atribuibles absolutos, ¿ya? Mientras que este riesgo atribuible porcentual y este riesgo poblacional porcentual son medidas relativas. ¿Por qué absolutos? Porque simplemente para su cálculo solamente necesitamos una diferencia, o sea, una resta. En cambio, en las relativas necesitamos una división, ¿ya? Y se expresan en porcentaje. Generalmente las relativas nos habla de una proporción. Este es un A entre A más B. Es una proporción. Y esta proporción se expresa en porcentaje en las relativas. Acá se restan, acá se dividen, ¿ya? Entonces vamos a revisar cada una de estas medidas de impacto y para ello pues tenemos que recordar que siempre es oportuno comparar frecuencias. Siempre que nosotros calculamos la frecuencia en una población y la frecuencia de otra población, pues estas frecuencias son comparables, por ejemplo, cuando son relativas. Entonces la medición de frecuencia de daños siempre es el comienzo de cualquier proceso epidemiológico. O sea, siempre que sucede algo, vamos a tener que cuantificarlos a través de una medida de frecuencia, como una prevalencia, una incidencia. Y el paso siguiente va a ser comparar la frecuencia de 2 o más grupos de sujetos en los que la exposición ha sido diferente. Si yo comparo, por ejemplo, la ocurrencia de COVID en las personas, en los varones, ¿no? Y comparo de repente también la frecuencia de prevalencia de COVID en las mujeres. Entonces voy a compararlo para ver si hay una mayor incidencia o una mayor prevalencia de esa enfermedad en uno de los dos grupos. Entonces, con eso nos permiten hacer comparaciones absolutas, o sea, vamos a ver, o relativas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la incidencia, hablemos de incidencia, ¿no? Aparición de casos nuevos de COVID en varones y en mujeres, y yo sospecho, tengo la hipótesis de que la incidencia de COVID en varones es mayor que el de mujeres, entonces voy a
posiblemente comparando vamos a tener un exceso de riesgo por ser varón comparando con ser mujer. ¿No? Entonces, ese impacto generalmente nosotros vamos a verlo a través del riesgo que se puede atribuir una exposición, ¿no? Y cuando comparamos, nosotros podemos ver en una manera absoluta, en magnitud de la enfermedad, cuánto esta enfermedad se ve influida por el exceso de la exposición. O sea, vale decir, pues si yo soy varón y sé que el ser varón es aumenta el riesgo de tener esa enfermedad, pues cuánto de más de ese riesgo se atribuye a ser varón. ¿Ok? Y esto se va a obtener pues comparando estos riesgos, haciendo una comparación absoluta de riesgos. Acá la comparación puede ser absoluta o puede ser relativa. ¿Ya? Como les había dicho, la comparación absoluta de riesgos generalmente se atribuyen a este riesgo atribuible o diferencia de riesgos y a este riesgo atribuible poblacional. En cambio, la relativa, creo que la comparación relativa se hace a través de una división. Como les mencionaba, esta fracción atribuible o teológica riesgo atribuible porcentual y este riesgo atribuible poblacional porcentual son comparaciones relativas. Ya vamos a ver por qué, porque a la hora de calcularse se realizan a través de una división. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de la primera. La primera medida de impacto se llama riesgo atribuible, RA. Ese riesgo atribuible se calcula al comparar dos medidas de incidencia acumulada y pues que nos arroja un exceso de riesgo entre los dos grupos con diferentes niveles de exposición al factor de interés. O sea, este exceso de riesgo siempre va a estar atribuido pues, al factor de riesgo. Y este exceso de riesgo se puede medir en dos direcciones o de dos maneras diferentes. Haciendo una razón de tasas para obtener el RR o hacer una diferencia de tasas, una resta, obteniendo el riesgo atribuible en expuestos. Siempre el exceso de riesgo, acuérdense que ya hemos hecho en medidas de asociación el cálculo del RR. Acuérdense que esto es incidencia de expuestos entre incidencia en expuestos. En cambio, la diferencia de tasas, que se llama riesgo atribuible, que es lo que estamos estudiando, es la comparación de estas mediante una diferencia, nada más. Entonces, ese riesgo atribuible hacia secas o riesgo atribuible en expuestos es una diferencia de la incidencia de expuestos menos la incidencia en expuestos. Eso es riesgo atribuible. Entonces, como le mencionaba, es la diferencia incidencia de expuestos menos incidencia en expuestos y eso se llama riesgo atribuible en expuestos. ¿Ya? Ejemplo. Vamos a ver con un ejemplo cómo se entiende este riesgo atribuible. Si, por ejemplo, el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria en los expuestos, que vienen a ser los hipertensos, es de 545.5 por 100.000 habitantes. Y el riesgo en impuestos es de 189 por 100.000 habitantes. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de incidencia, hablamos de riesgo. ¿Por qué? Porque la incidencia es la aparición de casos en una población pues, que está en riesgo de sufrir esa enfermedad. Entonces, si están hablando del riesgo de enfermedad cardíaca coronaria, o de enfermedad cardíaca congestiva, perdón, en los expuestos, tenemos que preguntarnos siempre acá, ¿cuál es la exposición y cuál es la enfermedad? En este caso, ¿quién es la exposición? Alexia. ¿Y cuál es la enfermedad? Alexia. Alexia Vázquez. La exposición sería las personas hipertensas y la enfermedad coronaria congestiva, cardíaca congestiva, perdón. Ya. A ver, entonces tú dices, Alexia, que la enfermedad cardíaca congestiva es la enfermedad y la exposición, ¿qué es? ¿Cuál es la exposición? Las personas hipertensas. Las personas hipertensas. Muy bien. Entonces, las personas hipertensas son los que están expuestos y la enfermedad viene a ser la enfermedad cardíaca congestiva. Muy bien, Alexia. Entonces, por tanto, acá nos están hablando de que hay un grupo de personas que tienen hipertensión y habrá otro grupo que no tiene hipertensión, ¿no? Y el riesgo, cuando nos hablan de riesgo, cuando están hablando de riesgo, nos hablan de incidencia. Esto es igual a incidencia. Incidencia. ¿Ya? Entonces, me están diciendo que la incidencia en el grupo expuestos es de 545. O sea, este de acá es la incidencia de expuestos. 545.5 por 100.000 habitantes. Y el riesgo, otra vez, o incidencia en los expuestos es de 189. O sea,
Esta es la incidencia de expuestos y esta es la incidencia de no expuestos. Por tanto, el riesgo atribuible solamente se calcula restando la incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos. Entonces, eso es 545 menos 189. Todo por 100.000, ¿no? Porque ambos están multiplicados por 100.000 habitantes. Entonces, esta diferencia, que es 356.5, representa un exceso de riesgo. El exceso de riesgo de 356.5 por 100.000 habitantes se atribuye a la hipertensión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si las personas no fueran hipertensas, no existiría este exceso de riesgo. ¿Por qué? Porque la incidencia de la enfermedad en personas no hipertensas es 189. La incidencia de la enfermedad es de 545 cuando eres hipertenso. Entonces, este exceso de riesgo que se atribuye a la hipertensión no debería existir si no hubiéramos estado pues, hipertensos. Por eso que la interpretación de este valor, que es lo más importante, la interpretación, siempre se ha mencionado eso, chicos, más que calcular es la interpretación, quiere decir que el exceso de 356, exceso de riesgo de 356.5 por 100.000 habitantes se atribuye a la hipertensión. Siempre este numerito va a ser el exceso de riesgo que se atribuye al factor de exposición, a la exposición en general, que puede ser hipertensión, que puede ser de sedentarismo, puede ser dieta rica en grasa, etc. O también la otra forma de interpretar este valor es que si nosotros eliminásemos ese factor de exposición, en este caso la hipertensión, el riesgo absoluto quedaría reducido al riesgo de los no expuestos. O sea, vale decir que si yo eliminase ese factor de exposición o lo controlase, entonces el riesgo solamente quedaría reducido a este de acá, al de los no expuestos. En teoría, pues, este es el riesgo de las personas que tienen hipertensión. Este es el riesgo de las personas que no tienen hipertensión. Entonces, si yo eliminase la hipertensión, el riesgo quedaría reducido solamente a 189. Pero este exceso de riesgo se debe a estar expuesto. ¿Ok? Esas son las dos formas de representar o de interpretar ese valor de riesgo atribuible. Chicos. Muy bien, vamos a pasar al segundo indicador, que es el riesgo atribuible poblacional o RAP. Ese RAP, a ver, Grecia. Sí, profe, ¿usted cree que Sí. podría volver a explicar la segunda interpretación del ejercicio anterior? Porque es que no lo puedo escuchar muy bien. Ok. Voy a volver a explicar entonces la interpretación la segunda interpretación del riesgo atribuible. Ya, a ver, chicos, entonces queda claro que esto es una diferencia, es sencillo, el cálculo es sencillo, es una resta y nada más. Entonces, cuando tenemos este numerito, el 356.5, nosotros diríamos que ese número es el exceso de riesgo, que se atribuye a ese factor de exposición, en este caso a la hipertensión. Entonces, esto quiere decir, también la segunda parte de la interpretación quiere decir que si nosotros eliminásemos a la exposición, en este caso es hipertensión para este ejemplo, el riesgo absoluto quedaría reducido al riesgo de los no expuestos. O sea, a ver chicos, por favor, estén atentos, ya miren. Este es el grupo expuesto. Este es el riesgo o la incidencia en el grupo expuesto. Y esta es la incidencia en el grupo no expuesto. Entonces, el riesgo de sufrir la enfermedad cardíaca coronaria, o cardíaca congestiva, perdón, en el grupo que tiene hipertensión es de 545. En cambio, el riesgo de sufrir esa enfermedad en las personas no hipertensas es de 189. Entonces, si nosotros eliminásemos el factor de exposición, el riesgo quedaría reducido solamente a ellos. ¿Por qué? Miren. Imaginemos que este es, sí, en términos absolutos, es la incidencia de expuestos y este es la incidencia de no expuestos. La incidencia de no expuestos es 189, habíamos dicho, ¿no? 189. Y la incidencia de no expuestos es de 545.5. Entonces, esta diferencia, este exceso de riesgo, que es más o menos esto de acá, que es 356.5, esta diferencia de riesgo que está en verde se le atribuye a ser hipertenso. Con lo cual quiere decir que si nosotros no tuviéramos a esta
exposición a ser hipertensos, este exceso de riesgo no existiría. Y quedaríamos solamente con el riesgo 189. Por eso quiere decir que si nosotros eliminásemos la hipertensión o la exposición, que es el factor de riesgo, ese riesgo quedaría reducido solamente al riesgo de los no expuestos. O sea, sería 189. No sé si me ha dejado entender ahí, Grecia. Sí, profe, ya lo entendí. Muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, esa es la explicación del riesgo atribuible poblacional. ¿Ya? Ya. Entonces, ya, vamos a avanzar. Ya. El otro indicador de impacto, riesgo atribuible poblacional. El riesgo atribuible poblacional también es una magnitud absoluta, es una comparación absoluta, porque se calcula a través de una resta. Y acá va a ser una comparación entre la incidencia de la enfermedad, pero que se atribuye a la exposición, ya no solo en los expuestos, sino en toda la población. O sea, la fórmula de este RAP es incidencia poblacional menos incidencia de no expuestos. ¿Ya? Entonces, es una diferencia también. Les voy a explicar en función del ejercicio anterior. Habíamos dicho que el riesgo o la incidencia de sufrir enfermedad cardíaca congestiva en la población expuesta, a la población que tiene hipertensión, era de 545.5, ¿no? O sea, la incidencia de expuestos era igual a 545.5, ¿no? En cambio, la incidencia de no expuestos era igual a 189. Todo esto por 100.000 habitantes, creo, ¿no? Si no me equivoco, era por 100.000 habitantes. 545.5 y 189, así es. Entonces, esta 145. Ya está. Muy bien. Esa era la incidencia de expuestos y la incidencia de no expuestos. Pero acá, siguiendo el ejemplo anterior, nos están dando el dato que la incidencia o el riesgo de sufrir enfermedad cardíaca congestiva en la población es de 196 por 100.000 habitantes. Ah, ya. En otras palabras, me están dando la incidencia de esa enfermedad, pero en toda la población. O sea, quiere decir que este 196 se llama incidencia poblacional, que es 196 también por 100.000 habitantes. Entonces, si nosotros queremos calcular este riesgo atribuible poblacional, también es una diferencia. Es el exceso de riesgo que se atribuye a la exposición en la población. O sea, vale decir 196, porque la fórmula decía incidencia poblacional, menos la incidencia de no expuestos. Incidencia poblacional, 196. Incidencia no expuestos, 189. ¿Cuánto sale este resultado? 7. Este 7, ¿qué significa? Significa que hay un exceso de riesgo que se atribuye a la exposición, o sea, se atribuye a ser hipertenso, pero en toda la población. Es decir, que si nosotros controlásemos la hipertensión en la población, el riesgo absoluto se reduciría en 7 por 100.000 habitantes. En otras palabras, también como en el anterior caso, este 7 significa el exceso de riesgo que se atribuye a ser hipertenso en toda la población. Pero también quiere decir que si nosotros controlásemos la hipertensión en toda la población, ese riesgo también se puede reducir al riesgo de los no expuestos, o se reduce en términos absolutos en 7. Se reduce en 7 por 100.000. O quedaría reducido acá, a 189. Son dos formas diferentes de decir lo mismo. ¿Eh? El anterior ejercicio también es similar. O sea, la anterior medida de impacto también se interpreta de la igual manera que esta. La única diferencia, y lo pongo en rojo, chicos, acá, es que siempre vamos a hacer la interpretación en función de la población. De la población. No poner en rojo. Acá. Siempre tenemos que decir el exceso de riesgo atribuible en exposición en la población es de 7 por 100.000. Si nosotros controlásemos la hipertensión en la población, el riesgo absoluto se reduciría en 7. Por eso se llama RAP, porque es un riesgo atribuible poblacional. Es bastante similar al anterior, es una diferencia, pero no se resta a la incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos, sino la incidencia poblacional. A ver, chicos, hasta ahí.
Voy a hacerles un ejemplo, ya, porque creo que sí es importante mencionarles algunas cosas acá. No sé si se puede borrar esto de acá. Bueno, voy a hacer una pizarra, ¿ya? Porque quiero explicar, quiero que quede bien claro cómo se calcula, eh, esta incidencia poblacional. Ya voy a hacerles en una pizarra, un whiteboard. Ya, miren chicos, quiero que quede bien claro esto, ¿ya? ¿De dónde sale la incidencia o el riesgo en los puestos, en los no expuestos y en la población? Que eso es algo nuevo, porque hasta la semana pasada solamente habíamos visto la incidencia de expuestos y la incidencia de no expuestos. Ahora ya vamos a detallar la incidencia poblacional, ¿ya? Miren, imaginemos que tenemos a una población de un distrito, ya una población de un distrito X, ¿ya? Una población grande, una población P de 1000 habitantes. Perfecto. Una población de un distrito de 1000 habitantes, ¿ya? Y de repente tenemos, de esas 1000 habitantes, tenemos que dentro de esa población hay un grupo de personas que son trabajadores de salud, ¿ya? Hay un grupo de personas que son trabajadores de salud. Entonces voy a dividir esta población en trabajadores de salud, ¿ya? Estos de acá son trabajadores de salud. Mientras que acá son el resto de personas. O sea, el resto no son trabajadores de salud, no trabajadores de salud. Entonces, nosotros entendemos que en los trabajadores de salud para COVID, por ejemplo, son un grupo de riesgo, ¿no? Ellos tienen seguramente más incidencia de sufrir COVID. Son un grupo de riesgo. Entonces, en teoría, bueno, deberíamos suponer de que el riesgo de sufrir COVID en los trabajadores de salud es mayor que en el resto de los no trabajadores de salud. O sea, vale decir que la incidencia en este grupo de trabajadores va a ser mayor que la incidencia en el grupo de no trabajadores. Y imaginemos que acá, en los trabajadores de salud, tenemos a 100 personas. Y acá 900. Y resulta que de estas personas de acá, de estas 100 personas, resulta que hacen COVID. Vamos a ver, de estas 100 personas hacen COVID 50 personas. 50 confirmados de COVID, positivos para COVID. 50 casos. ¿Ya? Mientras que de este grupo de 900 personas, vamos a ver que 180 hacen COVID dentro de los no trabajadores. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá yo puedo calcular incidencias, porque a 1000 personas, antes de que inicie la epidemia en este país, ¿no? Y en este distrito en particular, estaban sanas para COVID, ninguna tenía COVID. Después de un tiempo, seguramente ya después de 52 días de cuarentena, ¿no? Y después de poco más de 2 meses ya de tener el primer caso de COVID acá en nuestro país, pues de estos trabajadores de salud que son 100, 50 hicieron COVID positivo. Y de estas 900 personas que no son COVID, 180 casos positivos de COVID. Entonces, acá yo puedo tener incidencias, ¿no? Yo puedo tener incidencias. Yo puedo tener incidencias tanto en el grupo expuesto como en el grupo no expuesto. A ver. Andrea Herrera. ¿Me escuchas? Sí, profesor. Ya, muy bien, Andrea. A ver, Andrea. ¿Cuánto sería la incidencia en el grupo expuesto?
No, no he apuntado la... A ver, un ratito. Voy a ver el... Es que no he ¿Estás apuntado viendo? la ¿Eh? formulita. Un ratito. A ver, ¿estás viendo la pantalla, la pizarra? Sí. Ya, ahí están todos los datos. Ya, creo que no se estaba atenta. A ver, Kevin Cuello. Kevin, Sí, doctor. ¿estás? Muy bien. Sí, doctor. Kevin. A ver, Kevin, has estado atento, ¿no? Al ejercicio. Sí. Ya. Incidencia de ¿Doctor, me expuestos. escucha? Sí, sí, te ¿Doctor, me escucho bien, escucha? Kevin. Sí, te escucho. Un ratito, déjeme abrir mi internet porque a veces está un poco... ¿Me escucha ahora sí, doctor? Sí, te escucho, Kevin. Oh, A ver, Kevin, ¿ya me escuchas? déjame ver. Ya te estoy Sí, preguntando cuánto es la incidencia de expuestos. expuestos 50. No, 100, disculpe. 100. Doctor, A ver. A ver, doctor, chicos. Stephanie ha levantado la mano. Ya, a ver. Son Stephanie y 50, doctor. después... Stephanie y doctor, después ¿me Valeria. A ver. escuchó? Sí, Kevin, sí. A ver, ya. Vamos ahora a dejar a Stephanie. Stephanie Calero, ¿no? Sí, Ya, Stephanie, ya. A ver. ¿Cuánto sería la incidencia, Stephanie? 50 los expuestos, porque son 100 trabajadores de salud y los expuestos son 50 porque ya son contagiados por COVID. Ya, pero ¿cómo calcularía la incidencia de expuestos? El 50 entre el total, que sería 50 entre 100. No, entre toda la población. 50 entre 1000, entonces sería que toda la población, doctor. Ya. A Profesor, ver, disculpe, ¿no hay la Valeria. incidencia? A ver, Valeria Rojas. Valeria. Sí, usted preguntó la incidencia de los expuestos, ¿no? Entonces Así es. sería 50 entre los 100. Perfecto. Muy bien, Valeria. Así es. La incidencia de los expuestos es 50 sobre 100. Estamos hablando de los expuestos. ¿Quiénes son los expuestos? Los expuestos son los trabajadores de salud para nuestra enfermedad, para COVID. Los no expuestos serán los que no son trabajadores de salud. Entonces, la incidencia de expuestos, ¿qué es incidencia? Aparición de casos entre la población en riesgo. Es como le digo al inicio, de esas 1000 personas, 100 eran trabajadores de salud, 900 eran no trabajadores de salud y ninguno tenía COVID. Después de un tiempo, después de 2 meses, 50 tienen COVID en un grupo y 180 tienen COVID en el otro grupo. Por tanto, la incidencia en el grupo expuesto, de trabajadores, como dijo su compañera Valeria, pues es los 50 casos entre los que estaban expuestos, eran 100, 50 entre 100. ¿Y eso, Valeria, cuánto es? En términos de porcentaje, es 50%, ¿ya? Incidencia de expuestos, ¿incidencia de qué? Siempre que hablamos de incidencia de prevalencia, tenemos que hablar de incidencia de sufrir algo, ¿no? O sea, de sufrir COVID. Incidencia de COVID en personas que son trabajadores de salud es el 50%. O sea, vale decir pues, que de 100, 50 se enferman. La mitad, ¿ya? Uno de dos, la mitad, el 50%, diferente forma de decirlo, ¿ya? Muy bien. Y después que creo que quería hablar es... ya bajaron la mano. Ya. A ver, la otra, Grecia. Ya ve, Grecia. La incidencia no expuesta, entonces, ¿cuánto será? La incidencia de no expuesto sería 180 entre 900. Perfecto. ¿Cuánto es eso? 20%. ¿Cuánto es Grecia? Sería el 20%. ¿El 20%? Muy bien, 20%. Muy bien, Grecia. 20%. Entonces, bien, Grecia. Gracias, Grecia. Entonces ya tenemos las incidencias del grupo expuesto y la incidencia del grupo no expuesto. 50 y 20. ¿Y a qué se deberá esa diferencia? O sea, esta diferencia
como ya hemos visto, el riesgo atribuible, ¿no es cierto? El riesgo atribuible es simplemente la diferencia, o sea, incidencia expuesta menos incidencia expuesta. O sea, hay una diferencia evidente de 30. Ese 30%, ese exceso de riesgo del 30%, se le atribuye a ser trabajador de salud. Porque si yo no fuera trabajador de salud, yo solamente tendría un riesgo de 20%. ¿Ya? Ahí estamos calculando RA. Ya vamos a ponerlo acá con otro color. El RA. El RA, habíamos dicho riesgo atribuible. El riesgo atribuible es igual a la diferencia, simplemente 50 menos 20, igual a 30%. Habíamos dicho que ese 30% se representa porque es un exceso de riesgo por ser trabajador de salud. Es un exceso de riesgo de sufrir, de infectarme de COVID por ser trabajador en salud. Ese es el riesgo atribuible, ¿ya? Pero también hemos visto el riesgo atribuible poblacional. Y ahora, ¿de dónde sale entonces la incidencia poblacional? La incidencia poblacional, la incidencia poblacional sale de acá. Miren, chicos, ¿cuánto será la incidencia poblacional en este caso? A ver, no sé si alguien ha estado atento y quiere participar. Grecia, a ver. Grecia. ¿Cuál Sí, sería la no incidencia poblacional, sería esto, ¿no sería 230 entre 1000? Grecia? ¿Cuánto? 230 entre 1000. 230 entre 1000. ¿Por qué Grecia? Sí, porque, o sea, sumamos los 50 casos de los expuestos más los 180 de los no expuestos, y eso me da 230, y lo divido entre la población total, que vendría a ser 1000. 50 más 180 en el numerador, ¿no es cierto? Ajá, y entre la población total, que vendría a ser 1000. ¿Y eso cuánto sale? Y eso me da 23%. 23%. Así es. Muy bien, Grecia. Bien, Grecia. Muy bien. A ver. Ojo que acá ya estamos calculando la incidencia poblacional. ¿Por qué? Porque es la incidencia de sufrir COVID en toda la población, que incluye a expuestos y a no expuestos, que incluye a trabajadores de salud y a no trabajadores de salud. La incidencia de sufrir la enfermedad en toda esta población de 1000 personas es de 23%. Ojo, mire, fíjense que la incidencia de los que no son trabajadores de salud es 20%. O sea que, si yo no soy trabajador de salud, tengo el riesgo de sufrir COVID 20% en ese distrito. Si yo soy trabajador de salud, tengo un riesgo de sufrir la enfermedad del 50%. Pero si yo soy, independientemente, yo soy poblador de ese distrito, yo tengo un riesgo de 23%. O sea, sin distinguir si soy trabajador de salud o no soy trabajador de salud. ¿Ya? Entonces, la incidencia poblacional incluye a toda la población, a los expuestos y a los no expuestos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, por eso es que cuando hablábamos de incidencia, cuando hablamos de riesgos atribuibles, hablamos primero, por ejemplo, que este de acá, el riesgo más fuerte, imaginemos este es 50%. Esta es la incidencia de expuestos, que es 50. ¿Ya? La incidencia de no expuestos, que es 20%. Voy a ponerlo acá. Que es de 20%. Y la incidencia poblacional, que es incidencia poblacional, es igual a 23. Entonces, si nos damos cuenta, miren, planteándole acá algunas líneas punteadas, ¿ya? Más o menos, bueno, algo así, ¿ya? No se puede hacer muy bien las líneas punteadas acá, pero bueno. Miren, acá, este exceso de riesgo, de acá, incidencia de expuestos menos incidencia de expuestos, que es 30, este 30 es el RA, porque es una diferencia, nada más, riesgo atribuible, 30%. ¿Cuál es la diferencia entre la incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos? ¿Ya?
En cambio, esta diferencia de acá, lo voy a poner con color azul. Esto de acá, la diferencia entre la incidencia poblacional menos la incidencia de no expuestos, esto de azul, esto es igual a 3%. Y esto es el riesgo atribuible poblacional, 3%. Porque es una diferencia también. De 23 a 20 hay 3%. Este se le atribuye a ser expuesto, a ser un trabajador de salud. Ese 3% significa, para este ejercicio, que que hay un exceso de riesgo de sufrir COVID en la población si yo soy trabajador de salud. De un 3%. Es un exceso de riesgo de 3% de sufrir COVID en la población si yo soy trabajador de salud. En cambio, esto de acá, esto amarillo de acá, que es la diferencia entre la incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos, que es 30%, que es el riesgo atribuible, es el exceso de riesgo que se le atribuye a ser trabajador de salud, ¿ya? Nada más, así en general, porque comparando, obviamente, pues la incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos. Entonces, esa diferencia es del 30% solamente cuando comparamos expuestos con no expuestos. En cambio, esa diferencia es del 3% cuando comparamos la incidencia de la población con la incidencia de los no expuestos, ¿ya? Eso para que quede claro, chicos, ¿ya? Entonces, ambos hasta ahorita son solamente diferencias, pero quiero que tengan en cuenta que a veces la incidencia poblacional, pues, no llega a ser tan alta como la incidencia de no expuestos, ¿no? Esta, por ejemplo, esta incidencia poblacional es del 23%. No llega a ser tan alta como la incidencia de expuestos, pero tampoco llega a ser tan baja como la de incidencia de no expuestos. Chicos, eso es lo que les quería mencionar para explicar, para que entiendan bien esta parte de la clase. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Profe, ¿podría repetir Sí. la interpretación de los resultados? Uy, ya lo Del borré. 3% y del 30%. Ya, bueno, ya borré la pizarra. Ya, a ver. La interpretación. A ver, eran 50% la incidencia de expuestos. 20% la incidencia de no expuestos. Ese 30% es el exceso de riesgo. Es un exceso de riesgo de sufrir COVID en personas que son trabajadores de salud. Es un exceso de riesgo que se atribuye, es un exceso de riesgo, el 30% viene a ser un exceso de riesgo de exceso de riesgo de sufrir COVID, que se atribuye a ser trabajador de salud. O sea, quiere decir también en otras palabras, que si nosotros no fuésemos trabajadores de salud, el riesgo de sufrir COVID se reduciría en 30%. Ahora, ese 3%, ¿no? Que estábamos comparando 50 versus 20, ¿no? Y 20 versus 23. Claro, el 23% que salía incidencia de COVID a nivel poblacional, menos el 20% que incidía la incidencia de sufrir COVID en los no expuestos, en los no trabajadores, que es de 20, sale 3%. ¿Ese 3% qué es? Ese 3% es el exceso de riesgo de sufrir COVID por ser trabajador de salud en toda la población. Es un exceso de riesgo en toda la población de sufrir COVID por ser trabajador en salud. ¿Qué quiere decir? También esto, que si nosotros no fuésemos trabajadores de salud, el riesgo de sufrir COVID en la población se reduciría en 3%. Eso es lo que quiere decir. Chicos, acuérdense que también habíamos dicho que si en el primer ejercicio de riesgo atribuible, habíamos dicho que también es esto, ¿no? Si nosotros eliminásemos ese factor de exposición, el riesgo quedaría reducido al riesgo de los no expuestos. También es una forma de decirlo, ¿no? ¿Ya? O también así, que en este caso, en este ejercicio, donde la diferencia salía 7, que si nosotros controlásemos la hipertensión, en este caso la exposición en la población, el riesgo absoluto se reduciría en 7. Es lo mismo, ¿ya? Pero como les mencionaba, la diferencia entre estas dos es
en que el riesgo atribuible poblacional siempre tenemos que mencionar que es en la población. ¿Ya, chicos? Ya, muy bien, vamos a continuar, ¿ya? El tercer indicador, a medida de impacto, se llama de riesgo atribuible porcentual. Ese riesgo atribuible porcentual, RA porcentual, también se llama fracción atribuible en expuestos, también se llama fracción etiológica de riesgo. Es el riesgo que se atribuye al factor de exposición, pero expresado en porcentaje. Es decir, es una proporción de la incidencia en expuestos que se debe a la exposición al factor de riesgo. Fórmula: RA porcentual o fracción etiológica de riesgo, incidencia de expuestos menos incidencia en expuestos, ojo que esto que es el RA, ¿no? Dividido entre la incidencia de no expuestos. ¿Ya? Entonces, esa es la fracción etiológica de riesgo, la fórmula. ¿Sí? ¿De no expuestos o de expuestos? ¿Por qué dice de expuestos? De expuestos, así es. Incidencia de expuestos menos incidencia no expuestos dividido entre la incidencia de expuestos. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Esa es la fórmula de riesgo atribuible porcentual o fracción etiológica de riesgo, que es un sinónimo. Incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos, todo esto dividido entre la incidencia de expuestos. Y esto expresado siempre en porcentaje. Esa es la fórmula. ¿Para qué sirve este riesgo atribuible porcentual? Tomando el ejemplo anterior, donde habíamos dicho que el riesgo de sufrir enfermedad cardíaca congestiva en personas hipertensas era de 545.5 y el riesgo de sufrir esta enfermedad en personas no expuestas era 189. O sea, teníamos la incidencia de expuestos y la incidencia no expuestos. Entonces, este riesgo atribuible porcentual es la diferencia entre la incidencia no expuestos por 100. Y ese valor sale 65.4%. ¿Qué quiere decir esto? Este valor porcentual quiere decir que el 65.4% de la enfermedad, en este caso de la enfermedad cardíaca congestiva, en los expuestos, se debe a la hipertensión. O sea que ese porcentaje de personas que están enfermas se debe a que sufren hipertensión. Es decir, en otras palabras, la segunda interpretación, que si nosotros eliminásemos el factor de exposición, la incidencia de enfermedad cardíaca congestiva en los expuestos se reduciría en 65.4%. Entonces, eso quiere decir que si nosotros no fuésemos hipertensos, la incidencia de esa enfermedad se reduciría en 65.4%. ¿Ok? Así se interpreta ese valor. Y el otro indicador, que también es relativo, porque se expresa en un porcentaje, se llama riesgo atribuible poblacional porcentual. RAP porcentual. Sinónimo, fracción atribuible en población, fracción etiológica poblacional también sería. Bueno, tiene gran trascendencia en salud pública porque, bueno, se expresa en porcentaje, no va a cuantificar el exceso de riesgo de enfermar en toda la población, que se atribuye a un factor de exposición, y es una proporción, ¿no?, de la incidencia de la población que se debe al factor de riesgo. Y nos va a expresar la magnitud en que se reduciría el riesgo absoluto de enfermar en la población si se eliminase la exposición. O sea, igual que en el RAP nos dice que es un exceso de riesgo, que se atribuye a estar expuesto, pero en toda la población. Acá, en vez de decirnos exceso de riesgo, es una proporción o una fracción o una proporción. Es lo mismo. Y acá se calcula, el RAP porcentual se calcula como incidencia de la población, incidencia poblacional, menos incidencia en no expuestos, dividido entre la incidencia poblacional, y esto expresado en porcentaje. Esa es la forma. Esta es la forma. Así como incidencia poblacional menos incidencia no expuestos es el RAP, el riesgo atribuible poblacional, dividido entre la incidencia poblacional en porcentaje. Expresado en porcentaje. ¿Ya? Esa es la fórmula. ¿Cómo se interpreta? Vamos a ver. Acá, en el mismo ejemplo, de enfermedad cardíaca congestiva, donde teníamos la incidencia de todos los expuestos y la incidencia de los no expuestos y teníamos la incidencia del poblacional, habíamos dicho que la incidencia poblacional era de 196. O sea, la incidencia, en el mismo ejemplo que estamos hablando desde el inicio, la incidencia de las personas en toda la población, la incidencia de sufrir enfermedad cardíaca congestiva es de 196, habíamos dicho en el ejemplo. Entonces, esta es la incidencia en toda la población.
Y esta 189 es la incidencia de la enfermedad cardíaca congestiva en los que no están hipertensos. Y esta es la incidencia poblacional, nuevamente. Se calcula y sale y se expresa, claro, en porcentaje, siempre por 100, se expresa en porcentaje en 3.6%. ¿Qué significa ese 3.6%? Significa que la hipertensión, ¿ya?, es responsable de 3.6% del riesgo de enfermar de enfermedad cardíaca congestiva en la población. Otra forma de interpretar, que si nosotros controlásemos la hipertensión, la incidencia se reduciría en un 3.6%. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que si nosotros controlásemos la hipertensión, se reduciría el riesgo en la población en un 3.6%. Al final, chicos, estos 4 indicadores son muy parecidos. O se restan o se dividen. A ver. Eduardo, Basilio. A ver, Eduardo. ¿Qué opinión? No, estaba escribiendo y estaba repitiendo. Disculpe. A ver, Eduardo, si ha quedado claro. Eduardo. Dígame. Estos 4 indicadores de impacto. En todos estos casos, el factor de exposición es un factor de riesgo, A, es un factor de beneficio, B, o es un factor que no es ni de riesgo ni de beneficio. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? En estos 4 indicadores que hemos visto, en estas 4 medidas de impacto, Ya. el factor de exposición siempre es un factor de riesgo, A, siempre es un factor protector, B, o no es ni factor de riesgo ni factor protector. ¿Es un factor de riesgo? Siempre es un factor de riesgo, Eduardo. Siempre. ¿Ya? Muy bien. Siempre es un factor de riesgo. O sea, para calcular estos 4 medidas, siempre vamos a tener que esa exposición es de riesgo para sufrir una enfermedad. Doctor, disculpe, ¿podría poner Sí. cuál es el riesgo atribuible probacional porcentual, perdón? La fórmula. Fórmula. Ya lo voy a poner acá ahorita, ¿ya? Aquí quiero que comparen. Ya, voy a ponerlo acá los 4, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta. A ver, la primera fórmula que hemos visto, el RA, riesgo atribuible. Este es un indicador absoluto. Como es absoluto, solamente lo único que hago es una resta. Incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos. El segundo indicador que hemos visto es el RAP, riesgo atribuible poblacional. Acá yo resto incidencia poblacional menos la incidencia de no expuestos. Ojo que siempre que pongo IE es incidencia de expuestos, IO o I0 es incidencia de no expuestos. Y ahora que estoy poniendo IPOP es incidencia poblacional. La tercera fórmula que hemos visto es el riesgo atribuible porcentual, o también llamado fracción etiológica de riesgo, FER. Y esto va a ser igual, no alcancé el espacio. A ver. Ponerlo acá abajo. Ya, la tercera fórmula que hemos visto es el riesgo atribuible porcentual, o también llamado fracción etiológica de riesgo. ¿Esto es igual a qué? Incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos, todo esto dividido entre la incidencia de expuestos, expresada en porcentaje. Y la cuarta medida ha sido el RAP porcentual. Y este RAP porcentual es igual a qué? Incidencia poblacional menos incidencia de no expuestos, todo esto dividido entre la incidencia poblacional. Y también esto expresado en porcentaje. Estas son las 4 fórmulas que hemos visto hoy, hasta ahorita. Pero como le preguntaba a Eduardo, estas 4 se calculan cuando la exposición, cuando el factor que estamos evaluando, es siempre un factor de riesgo. ¿Ya? Ahora, no siempre pues todas las situaciones hacen de que esa exposición sea de riesgo. No van a haber también situaciones en las cuales la exposición puede ser de beneficio, ¿no? Como por ejemplo una vacuna. Cuando yo expongo a unas personas a vacunarse o a
a un medicamento que es novedoso, o de repente a un nuevo tratamiento, un nuevo método diagnóstico, o de repente a un nuevo fármaco que se inventa, puede ser más bien de beneficio en vez de riesgo. Entonces, es por eso que entra a tallar acá la medición de impacto en epidemiología clínica. Y acá en estos 3 indicadores, y lo voy a poner en rojo, acá en estos 3 indicadores, la exposición ya no es de riesgo, sino es una exposición benéfica o protectora. Es un factor protector, ¿ya? Es un factor protector o de beneficio. Entonces, esa exposición es un factor protector o de beneficio. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que el RR o el OR va a ser menor de 1. Acuérdense que cuando era menor de 1 es un factor protector. En otras palabras, la incidencia del grupo expuesto va a ser menor que la incidencia del grupo no expuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo un estudio para valorar la exposición de personas que reciben una vacuna contra sarampión y la incidencia de sarampión. Entonces, la incidencia, más bien el riesgo de sufrir sarampión en las personas expuestas, las que son vacunadas, obviamente es menor que el riesgo de hacer sarampión en las personas que no están vacunadas. Por eso es que acá la incidencia del grupo expuesto es menor que la incidencia del grupo no expuesto. ¿Ya? Entonces, estos 3 vamos a revisar. El RAR, el RRR, acá es RRR, ¿ya? Reducción relativa al riesgo, RRR, ¿ya? Y el número necesario de tratar. Son 3 medidas de impacto que vamos a revisar en esta parte. Pero estas son utilizadas en epidemiología clínica. ¿Qué quiere decir? Que se utilizan mucho en ensayos clínicos. Por ejemplo, pues generalmente nosotros en humanos vamos a intervenir en estos humanos, vamos a darles una exposición que generalmente tiene que ser de beneficio, porque yo no voy a poder hacer ensayos clínicos donde más bien le dé una exposición de riesgo. Los ensayos clínicos generalmente expongo a las personas, a los seres humanos, a factores de beneficio, a una nueva vacuna, un nuevo tratamiento, ¿no? A una nueva técnica, por ejemplo, para disminuir la enfermedad. Entonces, se estudian en epidemiología clínica porque van a ser más bien no riesgos, sino más bien reducciones del riesgo, ya sea una reducción absoluta del riesgo, una reducción relativa del riesgo, o este es otro indicador que se llama número necesario para tratar, que lo vamos a revisar ahora. ¿Ya? Entonces, como ya les iba mencionando y adelantando, acá tenemos pues que vamos a utilizar mucho estas medidas de impacto en ensayos clínicos, ya que se espera pues, que el riesgo de enfermar sea menor en aquellos que recibieron intervención o el tratamiento. En este caso, vamos a calificar la intervención o el tratamiento como el grupo expuesto. ¿Ya? Este es el grupo expuesto, el que recibe el tratamiento o la intervención, este es el grupo expuesto. Estos son los expuestos. En cambio, los que no lo reciben vienen a ser el grupo no expuesto. ¿No? El grupo que recibe el tratamiento es el grupo expuesto, en otras palabras, acá los que reciben el tratamiento son, ahí calcula la incidencia de expuestos, y en cambio en los que no reciben el tratamiento, el grupo control, se calcula la incidencia de expuestos. ¿No? Entonces, a partir de ellos vamos a calcular el RR, y este va a indicar la presencia de un factor de protección. Como le mencionaba, en estos va a ser un factor de protección. Pero si calculáramos el RA o el RA porcentual, o sea, riesgo atribuible o riesgo atribuible, pues una diferencia, más bien vamos a tener resultados negativos, por lo cual no se puede interpretar. Por eso es que, en este caso, si nosotros tenemos un factor protector, no podríamos calcular ninguno de los 4 que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque saldrían resultados negativos. Si nosotros sabemos que el factor de exposición es un factor protector, tenemos que calcular cualquiera de estos 3. Reducción absoluta al riesgo, el RAR, que es una diferencia de riesgo entre los no expuestos y los expuestos. Es una diferencia, es una resta también. Y este resultado nos va a brindar el riesgo absoluto que se debe al hecho de no haber recibido el tratamiento, o la reducción absoluta de riesgo que es atribuida al tratamiento. Entonces, acá es lo contrario del RA. Acuérdense que en el RA era igual a ¿qué? Incidencia de expuestos menos incidencia no expuestos. Acá en la reducción absoluta del riesgo es incidencia no expuestos menos incidencia de expuestos. Es lo contrario. O sea, al revés nada más. Se invierte el orden de la resta. Eso se llama reducción absoluta del riesgo. Eso es el RAR. Una diferencia nada más. Un segundito, chicos, ¿ya? Disculpen, un ratito.
Ya chicos, a ver. Miren, ahora, entonces, ya, esta reducción absoluta de riesgo, que es una diferencia nada más, es una diferencia de incidencia de no expuestos menos incidencia de expuestos, vamos a calcularla como simplemente como una diferencia y la interpretación también sigue siendo lo más importante. Por ejemplo, si tenemos que la incidencia de enfermedad cardíaca congestiva en pacientes hipertensos que reciben una novedosa terapia antihipertensiva es del 8%, y en aquellos que reciben la terapia tradicional es del 10%, ¿cuál sería el impacto de la nueva terapia en la presentación de la enfermedad cardíaca congestiva? Entonces nos está diciendo cuál es el impacto de una nueva terapia en la presentación de la enfermedad cardíaca congestiva. A ver, Helen creo que estaba levantando la mano hace rato. Helen Paz. Helen Paz. A ver, Helen, en este ejercicio, ¿cuál es la exposición y cuál es la enfermedad? La exposición sería la nueva terapia. La nueva terapia antihipertensiva. Antihipertensiva. Así es. Esta es la novedosa terapia antihipertensiva, esta es la exposición. O sea, estos son los expuestos. ¿Y los no expuestos? Los que reciben terapia tradicional. Los que reciben la terapia tradicional son los no expuestos. Muy bien. ¿Y la enfermedad que estamos evaluando cuál es? Enfermedad coronaria. Sí, la enfermedad cardíaca congestiva. La enfermedad cardíaca congestiva, esa es la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, en este ejercicio nos está diciendo cuál es el impacto de la nueva terapia en la presentación de la enfermedad cardíaca congestiva, o cuál es el impacto de esta nueva terapia. Al tener como exposición la nueva terapia antihipertensiva, ¿ese factor de exposición es un factor de riesgo o de beneficio? Es un factor protector. Protector o de beneficio. Claro, es un factor de protector o de beneficio, porque más bien esta novedosa terapia antihipertensiva aparentemente pues es mejor que la otra, ¿no? Porque mira, acá en este 8% nos va a indicar que esto es la incidencia del grupo expuesto. En cambio, este 10% es la incidencia del grupo no expuesto. O sea, quiere decir pues que más bien el riesgo de enfermar cuando yo recibo la terapia nueva, la novedosa terapia antihipertensiva es de 8. Y cuando yo recibo la terapia convencional, la tradicional que ya existe, es de 10. O sea, tengo mayor riesgo de sufrir la enfermedad si yo recibo la terapia normal a recibir la terapia novedosa antihipertensiva. Entonces, por eso que acá sí se utiliza el riesgo absoluto relativo, la reducción, perdón, absoluta de riesgo, el RAR, reducción absoluta de riesgo. ¿Por qué? Porque yo sé que ese factor me va a proteger, me va a dar un beneficio. Pero quiero saber ese factor de exposición, ¿cuánto me reduce el riesgo? Pues la reducción absoluta de riesgo será pues 10, que es la incidencia de no expuestos, menos la incidencia de expuestos. 10 menos 8, 2%. Entonces, el impacto será de 2%. Vale decir que el nuevo tratamiento puede reducir en 2% la incidencia de enfermedad cardíaca congestiva. O en otras palabras, que el exceso de riesgo absoluto atribuible al tratamiento antiguo, porque los no expuestos es de 2%. O sea, puedo decirlo de las dos formas, que el nuevo tratamiento o el grupo expuesto, ¿no? El grupo expuesto me reduce en 2% la incidencia. El ser parte del grupo expuesto me reduce en 2% la incidencia de la enfermedad. O que el exceso de riesgo absoluto que se atribuye a no estar expuesto es del 2%. ¿Ya? Esto obviamente va a variar en función de la información que me den para los otros ejercicios, pero eso es en esencia, chicos. Entonces, pues esa es la interpretación. Esa es la interpretación de esa reducción absoluta de riesgo. Es sencillo, es una diferencia.
Y si nosotros sabemos muy bien que estamos ahora ya ante la situación de que la exposición es un factor protector, va a ser bastante sencillo de poder realizar. La otra medida es la reducción relativa de riesgo, el RRR. El RRR es el complemento del RR. ¿Por qué? Vamos a ver que la reducción, así como en el anterior era una reducción absoluta de riesgo, ahora vamos a ver que hay una reducción relativa de riesgo. La fórmula es esta. Esta es la fórmula que tienen que acordarse. Incidencia en no expuestos menos incidencia de expuestos dividido entre incidencia en no expuestos en porcentaje. ¿Por qué? Porque acuérdense que en estos casos donde el factor es protector, es un factor protector, la incidencia de no expuestos es mayor que la incidencia de expuestos, ¿no? Y esto es también bastante parecido al RA. Acuérdense que el RA porcentual, ¿qué era? Incidencia de expuestos menos incidencia en expuestos dividido entre incidencia de expuestos en porcentaje. En cambio acá es al revés. Incidencia en expuestos menos incidencia de expuestos dividido entre incidencia de no expuestos porcentual. Es bastante parecido. Cada uno se relaciona con su par, ¿no? Pero este caso es al revés, ¿ya? ¿Y por qué dice acá que es complemento del RR? ¿Por qué? Porque esto de acá, chicos, miren, fracciones homogéneas, ¿no? Yo puedo decir que esto es igual a incidencia de no expuestos dividido entre incidencia de no expuestos menos incidencia de expuestos dividido sobre incidencia de no expuestos, ¿no? Son fracciones homogéneas, utiliza el mismo denominador, pero es lo mismo, pero esto es uno, este es 1. Incidencia de no expuestos entre incidencia de no expuestos es 1, ¿no? 1 menos, ¿quién? Incidencia de expuestos entre menos incidencia de no expuestos. ¿Esto qué es? Es el RR. Por eso dice de que esta reducción relativa del riesgo es igual a 1 menos el RR, expresada en porcentaje, por 100. Por eso que dicen que es el complemento del RR. Entonces, si mi RR es mi riesgo relativo es, no sé, pues, puede decir, de 0. Porque tiene que ser entre 0 y 1. Acuérdense que el RR va a estar entre 0 y 1, porque va a ser menor de 1, porque es un factor protector. Yo digo que mi RR es de 0.5. Ah, ya. Si es de 0.5 por 100, como si fuera 50%. Me complemento 50%. O sea, la reducción absoluta, la reducción relativa al riesgo será de 50%. Pero en general, chicos, acuérdense de esto. No hay que rayarnos mucho con ello. La fórmula es sencilla. Incidencia de no expuestos menos expuestos dividido entre incidencia de no expuestos por 100. Nada más. Simplemente para que sepan como anécdota. Entonces, si nosotros utilizamos los datos anteriores, habíamos dicho en el ejercicio anterior que la incidencia de enfermedad cardíaca congestiva en las personas que habían recibido un nuevo tratamiento, ya los que habían recibido un nuevo tratamiento, era del 8%. Y la incidencia de las personas que reciben el tratamiento convencional y tradicional es del 10%. Entonces, pues podemos calcular la reducción relativa al riesgo. Acuérdense que esto es la reducción absoluta de riesgo, reducción relativa de riesgo es igual a la incidencia de no expuestos, 10, menos incidencia de expuestos. Bien. Todo esto dividido entre la incidencia de no expuestos. Y todo esto multiplicado por 100, ¿no? Entonces, 10 menos 8 entre 10. Todos entre 10 y por 100 es de 20%. ¿Y qué significa este 20%? ¿Ya? Este resultado indica que el nuevo tratamiento, este tratamiento novedoso antihipertensivo, va a reducir en un 20% el riesgo de presentar enfermedad cardíaca congestiva. Así su nombre se llama, reducción relativa de riesgo. ¿En cuánto me va a reducir? ¿En qué porcentaje me reduce el riesgo? Pues me reduce en 20%. Este resultado indica que el nuevo tratamiento antihipertensivo me va a reducir en un 20% el riesgo de presentar enfermedad cardíaca congestiva. ¿Chicos? Entonces, es sencillo, no es nada complicado. Hasta ahorita hemos visto, pues, ya 6 indicadores, ¿no? El RA, el RAP, el RA porcentual, o fracción etiológica de riesgo, y el RAP porcentual. Entre los 4 primeros, donde se utiliza solamente cuando la exposición es de riesgo. Y después hemos estado viendo ahora, pues, otros 2 más, que vienen a ser la reducción absoluta de riesgo y la reducción relativa de riesgo. Estas se utilizan cuando la exposición más bien es de protección.
Ahora vemos el último, que es el NNT, que es el número necesario a tratar. Este número necesario a tratar, NNT, tiene esta fórmula, que es 1 sobre el RAR. Acuérdense que el RAR es incidencia para reducción absoluta de riesgo. Incidencia en expuestos menos incidencia de expuestos. Nada más, es una diferencia. Entonces, se dice que el RAR, es el RAR elevado a la exponente 1, ¿no? O la inversa del RAR, que es lo mismo, y nos va a permitir calcular el número de pacientes que necesitamos tratar para prevenir el incremento de un nuevo caso, o de un nuevo episodio adicional. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es el RAR. Por tanto, vamos a continuar. Miren, siguiendo el ejemplo anterior, habíamos dicho que la incidencia en el grupo que recibe el nuevo tratamiento es del 8%, la incidencia en el grupo que recibe el tratamiento convencional es del 10%, entonces nosotros teníamos que la incidencia en el grupo expuesto, en primer lugar, en el grupo expuesto, es del 8%. La incidencia en el grupo no expuesto era del 10%, ¿no? Entonces, si yo sé eso, puedo calcular el NNT, porque el NNT es, acuérdense que es 1 sobre el RAR. ¿Y el RAR qué es? La diferencia entre no expuestos y expuestos, ¿no? En otras palabras, el NNT es igual a 1 sobre 10 menos 8. Acuérdense que el RAR es la diferencia, que es igual a 2%. Entonces, 1 sobre 2%. 2% hay que ponerlo en decimales. Siempre para calcular el NNT, ojo chicos, tengo que ponerlo en decimales. Si me sale RAR 2%, pues 2% es 0.02. Por eso es que sale 1 entre 0.02. Y eso 1 entre 0.02 será 50. Exacto. ¿Qué quiere decir ese 50? Esto nos indica que para evitar la presentación de un episodio adicional de enfermedad cardíaca congestiva, necesitamos tratar a 50 pacientes con el nuevo tratamiento. ¿Ya? O sea, si yo quiero evitar que se presente un nuevo caso de enfermedad cardíaca congestiva, nosotros deberíamos tratar 50 pacientes con el nuevo tratamiento. Y este NNT se utiliza mucho en ensayos clínicos, muchísimo. Ustedes van a leer un paper de ensayos clínicos y siempre van a encontrarse con un NNT. Siempre se van a encontrar con un NNT. Entonces, pues vamos a ver que este NNT hay una relación bastante interesante. A medida que se reduzca este NNT, va a ser más efectivo el tratamiento. A medida que sea muy grande este NNT, va a ser menos efectivo el tratamiento. ¿Por qué? Porque va a ser más efectivo, por ejemplo, si yo tengo un NNT, y se compara mucho entre diferentes tratamientos. Por ejemplo, si yo tengo un NNT para tratar hipertensión arterial, por ejemplo, con un nuevo tratamiento que yo invento, y me sale el un NNT de 10, ¿ya? Mientras que el NNT para hipertensión, con el tratamiento convencional, con captopril, me sale que es de 40, ¿ya? Ese 10 versus 40 nos indica que el nuevo tratamiento, el tratamiento antihipertensivo novedoso de 10, es mejor que el de 40. ¿Por qué? Porque yo necesito solamente tratar a 10 pacientes con el nuevo tratamiento antihipertensivo para evitar que suceda un caso más de la enfermedad. En cambio, si yo sigo con el tratamiento convencional con captopril, yo necesito tratar a 50 pacientes para evitar que haya un caso adicional. Tengo que tratarlo con captopril. O sea, si yo trato con captopril a 50 pacientes, o sea, tengo que tratar con captopril a 50 pacientes para evitar que haya un caso más de la enfermedad. En cambio, el otro es más efectivo. A menor NNT, mayor efectividad del tratamiento. Y se utiliza muchísimo para comparar los diversos tratamientos en un ensayo clínico. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. ¿No? A ver, vamos a ver. Ya, chicos. Entonces, miren, no nos va a alcanzar el tiempo para resolver toda la práctica, sin embargo, voy a, por lo menos, resolver unas cuantas. No sé cuánto tiempo nos queda. Sí, nos queda algo de tiempo. ¿Ya? Igual, vamos a seguir resolviendo más prácticas en la recuperación.
yo les he propuesto que sea, pues, para el próximo domingo. De este domingo no, porque este domingo tenemos que recuperarlo del anterior también, porque lamentablemente ustedes han tenido la mala suerte de que al ser viernes, pues, nos han caído en 2 feriados, ¿no? Tenemos que recuperar 8 horas, ¿no? 4 horas del viernes santo y 4 horas del viernes 1 de mayo. Así que ahora también hemos tenido la mala suerte de que no he podido hacer la primera clase. Pero bueno, vamos a tratar de recuperar. Por eso que les pido que ahora, bueno, este domingo vamos a avanzar, vamos a continuar con lo que nos queda. Y de repente el otro domingo un par de horitas y cosas que aprovechamos también para... Ah, no, el otro domingo ya vendría a ser el examen. A ver, ustedes, nos tratamos en la semana 4. Hoy día deberíamos haber terminado toda la semana 4. Claro, ya deberíamos haber terminado toda la semana 4. Y este domingo tenemos recuperación con ustedes, deberíamos haber terminado la semana 5. ¿Ya? Ok, y a la siguiente viernes ya debería ser el examen, sí, pues en verdad tendríamos que haber hecho el examen ahí. Ya, perfecto. Entonces no se preocupen, vamos a... Sí, nos va a alcanzar el tiempo. Y Doctor, vamos va a a tratar de grabar, recuperar. esta clase está grabada ya en el aula virtual, ¿no? Como las anteriores. Sí, claro, todas las clases están grabadas. Ah, ya. ¿Ya? Vamos a avanzar, chicos, no se preocupen por eso. Yo creo que estamos a tiempo, vamos a resolver algunos ejercicios, porque sí, creo que sí nos hace tiempo. Vamos a agarrar. Práctica 4. Ya. Miren, chicos, esta práctica 4 es de medidas de impacto. Ya. Miren, en el primer ejercicio nos habla de una distribución de los recién nacidos en un consultorio según una exposición pasiva a humo de tabaco y bajo peso al nacer. Siempre lo que tenemos que hacer es ver quién es la exposición y cuál es la enfermedad, el efecto resultado. Siempre, también acá, así como en las medidas de asociación, tenemos tablas de contingencia donde tenemos que poner la exposición por un lado y la enfermedad por otro. Acá también tenemos que identificar claramente cuál es la exposición y cuál es el efecto resultado. En este caso, la exposición, ¿cuál vendría a ser? Exposición pasiva al humo de tabaco. Y el resultado, el efecto, viene a ser un recién nacido con bajo peso. Entonces, acá tenemos que verificar siempre el orden. Exposición, si no, efecto o resultado negativo, recién nacido con bajo peso, si no. Entonces, yo claramente identifico que la exposición pasiva al humo de tabaco es la exposición y el bajo peso al nacer es el efecto. ¿Ya? Entonces, está bien, mis datos están bien, y me están dando un montón de información por cada una de las células. Me preguntan acá, ¿cuál es el riesgo, o calcula el riesgo de nacer con bajo peso debido a la exposición pasiva al tabaco? Están preguntando cuál es el riesgo. En otras palabras, ¿cuál es la incidencia de nacer con bajo peso debido a la exposición pasiva al tabaco? Entonces, cuando nosotros comparamos riesgos, habíamos dicho que podíamos comparar de manera absoluta o de manera relativa, ¿no? Entonces, acá en otras palabras, nos están hablando de que cuál es el riesgo que se atribuye al factor de exposición. En la A, en otras palabras, nos están diciendo calcule el RA. Y el RA es igual a la incidencia de expuestos menos la incidencia de expuestos. ¿Ya? Ese es el RA. En la A. Entonces, acá, ¿cómo será el RA? ¿Cómo será el RA? La incidencia de expuestos. ¿Cuánto será la incidencia de expuestos en este ejercicio? ¿Alguien los 20. sabe? 20. 20. O sea, A ver, ¿quién está? no se debe repetir lo mismo que tiene una puta caja de gato colónico. Vale, y bienvenido sea. Pero no por eso te tienes que poner a hacer del pastor, que ni llevarte la única que quiero hacerlo. ¿Y qué si A ver, chicos, a ver. Voy a silenciar a todos, ¿ya? Porque no. Porque hay alguien que ha dejado su televisor prendido y están interfiriendo. No sé quién será. Ahí te lo voy a identificar, que está seguramente. Ni siquiera está conectado de repente. A ver, Grecia. Después Sí, Andrea. la incidencia de expuestos sería 853. Incidencia de expuestos sería 853. Sí, ¿no? Sí. No. A ver, Andrea. Ven. Andrea. Profesor, ¿no sería 20? 20. Incidencia de expuestos. No sería 853 O sea, al principio yo pensé sobre que era 473. ajá, por lo mismo que es el A ver. 820.
Pero no sé quién es. A Lo ver, siento, interrumpí a quién está. Valeria. Primero Valeria, a ver, en orden. Tengo que darles el pase para poder hablar, si no. Ya. Valeria, a ver. Sería 20 entre los 853. Muy bien. Eso es. Ya, chicos, por favor, todos atentos acá. ¿Ya? Lo que hemos dicho que el riesgo de nacer con bajo peso debido a la exposición pasiva al tabaco es una diferencia. Incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos. ¿Quiénes son los expuestos? Estos de acá, los 853. De estos, ¿cuántos hacen la enfermedad? 20. O sea que la incidencia de expuestos será 20 sobre 853. 20 sobre 853. ¿Ya? Y la incidencia de no expuestos, ¿cuánto será? A ver, pero un ratito, ¿quién había hablado? Había hablado ya. Ahora Michelle Picón. Ya, sería 14 sobre 1620. Michelle dice 14 sobre Sobre 1600. Muy bien. Entonces, sí, así es, ¿no? 14 sobre 1620. 14 sobre 1620. Perfecto. Esas son incidencias. La incidencia no son números, no son números absolutos. La incidencia es una razón, o sea, es una división de personas que tienen la enfermedad entre las personas que están expuestas. ¿Ya? El total de personas expuestas. Entonces ya está bien. Y eso, bueno, sale una diferencia que no creo que Kevin está calculándolo por ahí. En el chat he visto que está colocando ahí 0.0023. Esa es la incidencia de expuestos nada más. Ahora hay que calcular la incidencia de expuestos y se hace una diferencia. ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces, hasta ahí es el riesgo, esa diferencia, no sé cuánto me saldrá, pero bueno, es el riesgo de nacer con bajo peso debido a la exposición pasiva del tabaco. Vale decir, si me sale pues un 0.013, yo diré pues que el exceso de riesgo es de 0.013 de sufrir o de tener un recién nacido con bajo peso de nacer debido a la exposición pasiva al humo de tabaco. Esa es la interpretación de ese primer punto. En el punto B, ya en el punto B, lo que tenemos que hacer es qué proporción. Siempre que nos hablen de qué proporción de los casos de esta enfermedad es atribuible a ese factor de exposición, nos están preguntando por un riesgo atribuible porcentual. ¿Ya? Entonces, acá nos están hablando de, en el B, riesgo atribuible porcentual. Y ese riesgo atribuible porcentual va a ser igual a ¿qué? Incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos. Y todo esto dividido entre la incidencia de expuestos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es, a ver, Valeria. ¿Qué tenemos que hacer, Valeria? La incidencia de expuestos sería 20 entre 853 menos los 14 entre 1620 entre 14 entre 1620. 20 sobre 853 menos 14 sobre 1620 y todo esto dividido entre 20 sobre 853. Así es. ¿No? Y todo eso multiplicado por 100, porque es proporción. ¿Ya? Es una proporción. Y no sé cuánto me saldrá. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si me hubiera salido un 17%, ¿ya? No estoy diciendo por decir, no sé cuánto saldrá, pero si me hubiera salido un 17%, ¿cómo se interpreta ese 17%? Quiere decir pues que el 17% de todos los niños con bajo peso al nacer son atribuidos a haber estado expuestos al humo, a haber estado expuestos pasivamente, ¿no? De forma pasiva al humo de tabaco. Entonces, esa es la forma de interpretar. ¿Ya? Ahí Grecia nos dice que el RA porcentual salió de 56.75%. Ya, 57% redondeado. Entonces quiere decir que el 57% de los niños con bajo peso al nacer se atribuyen a que sus madres estuvieron expuestas pasivamente al humo de tabaco. ¿Ok? Así se resuelve este ejercicio, chicos. Muy bien. Después ya va otra vez Grecia, Jean-Pierre.
Jean-Pierre, ¿qué pasó? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Me olvidé de bajar la mano. Dígame. Me olvidé de bajar la mano. ¿Qué querías opinar? ¿Querías intervenir o fue Bueno, ya. Iba a Vamos a pasar intervenir. entonces. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora vas a intervenir, Jean-Pierre, en este ejercicio. Miren, en el 2, dice, determine la tasa de incidencia de gastritis por causa de estrés en los estudiantes de medicina en la Universidad Científica del Sur. Miren, acá tenemos, primero, una tasa de incidencia de los estudiantes del Sur que estudian medicina, 25.5 por cada 100 estudiantes. Tasa de incidencia del resto de estudiantes del Sur, 7.6 por cada 100 estudiantes. Tasa de incidencia en todos los estudiantes del Sur, 15.5 por cada 100 estudiantes. Y piden determinar el riesgo atribuible proporcional y el RAP porcentual. Jean-Pierre, ahora dime, acá, en este ejercicio, lo que tenemos que es fijarnos y definir bien claramente cuál es la exposición y cuál es el efecto, resultado o enfermedad. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre del Águila. ¿Cuál es la exposición? Jean-Pierre. ¿Qué pasa, Jean-Pierre? ¿Estás conectado o no? ¿O ya te fuiste? Bueno, parece que ya se fue ya. Muy bien, a ver, Andrea. Profesor, la exposición no sería el estrés y la enfermedad, la gastritis. Ya, la enfermedad es la gastritis, de todas maneras, sí, porque es tasa de incidencia de gastritis. ¿Ya? Pero la exposición, tú dices que es el estrés. De medicina, o sea, el estrés por ser estudiante de medicina. Ya, mejor. Está bien. Claro, acá la exposición no es estrés, porque al final dice determinar tasa de incidencia de gastritis por causa de estrés. O sea, más bien la enfermedad es la gastritis por causa de estrés. Pero la exposición acá es ser estudiante de medicina, del la USUR. ¿Por qué? Porque justo nos están dando 3 valores. Tasa de incidencia de esta gastritis por estrés en estudiantes de USUR que estudian medicina, tasa de incidencia del resto de los estudiantes del USUR, o sea, los que no son estudiantes de medicina, y la tasa de incidencia en todos los estudiantes de medicina. ¿Ya? Entonces tenemos 3 incidencias ahí. Entonces, miren, tenemos esa incidencia. A ver, este 25.5, ¿cuál será? La incidencia de expuestos, a ver, Michelle Picón. El 25.5 es la incidencia de expuestos. 25.5 en incidencia de expuestos. Muy bien. Esta es la incidencia de expuestos. Ya, muy bien. Michelle, ya tú misma. La incidencia de no expuestos, ¿cuánto sería? El 7.6. 7.6. Por ser el Muy bien. Esta incidencia de no expuestos. ¿Y la incidencia poblacional? 15. El 15.5. Claro, acá nos están dando los 3 valores. 25.5 es la incidencia de expuestos, o sea, la incidencia de esta enfermedad, de la gastritis por estrés, en las personas expuestas, que son los estudiantes de medicina. La tasa de incidencia del resto de estudiantes que no son de medicina, 7.6, la incidencia no expuestos, y la incidencia poblacional, o sea, la incidencia de esta enfermedad en todos los estudiantes, incluidos pues los que no son de medicina y los que están en medicina. Así como el ejemplo que les mencionaba sobre las personas, el personal COVID, el personal de salud, perdón, entre los trabajadores de salud versus los no trabajadores de salud. Entonces nos están dando los valores y ya está. El RA es la diferencia. Expuesto menos no expuesto, o sea, 25.5 menos 7.6. El RAP, el RAP es incidencia poblacional 15.5 menos la incidencia no expuesto, 7.6. Y ya está. El RAP porcentual, 15.5 menos 7.6 dividido entre 15.5. Entonces, todos esos valores son fáciles de calcular, no es complicado, ¿ya? Entonces, este ejercicio, curiosamente, es parecido al 3, ¿no? Porque, miren,
El 3 nos dice que se muestran los resultados del estudio realizado por Dole sobre la relación entre el consumo de tabaco y la mortalidad por cáncer de pulmón. La tasa de mortalidad se comporta como una incidencia, chicos. Eso lo dijimos desde la segunda clase. La tasa de mortalidad es una incidencia, porque son aparición de casos nuevos, ¿no? Apariciones de personas que tienen una condición, en este caso la muerte, ¿no? Y acá nos están dando las tasas de mortalidad por cada 100.000 habitantes. O sea, quiere decir que de cada 100.000 habitantes, 14 se mueren por cáncer de pulmón, se mueren siendo no fumadores. 105 se mueren por ser fumadores de 1 a 14 cigarrillos por día. 208 por ser fumadores de 15 a 14 a 24 cigarrillos por día. 355 por ser fumadores de más de 25 cigarrillos por día. Y en la población en general, 141. Acá nos están pidiendo calcular el riesgo atribuible en fumadores de 1 a 14 cigarrillos. ¿Cómo se haría este cálculo? Simplemente, yo sé que el riesgo atribuible en fumadores de cigarrillos. Entonces acá me está diciendo el riesgo atribuible, es una diferencia, ¿no? Incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos. En otras palabras, allá, ¿quiénes son los expuestos? Los que fuman de 1 a 14 cigarrillos. Esto es 105. Menos los que no están expuestos. ¿Quiénes son los no expuestos? Los no fumadores. 14. Todo eso por 100.000. Riesgo atribuible en fumadores de más de 25. En los de más de 25, ¿cuánto es? 355. Menos riesgo atribuible, porque sabemos que es incidencia expuesto menos no expuestos. Menos los que no son expuestos, que son los 14. Y así. Riesgo atribuible porcentual en fumadores de más de 25 cigarrillos. Y tendré que hacer, pues, incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos dividido entre incidencia de expuestos. Riesgo atribuible porcentual. Riesgo atribuible poblacional. El riesgo atribuible poblacional es incidencia poblacional menos la incidencia de no expuestos. ¿Incidencia poblacional cuánto es? 141. Menos la incidencia de no expuestos. No expuestos, los no fumadores, 14. Ya está. Y el RAP porcentual será esto mismo, pero dividido entre la incidencia poblacional en porcentaje. Entonces, este es muy, muy parecido, solamente que acá ya nos están dando los datos, no tenemos que calcular absolutamente nada. Nos están dando los datos y solamente es cuestión de leerlos bien y de interpretarlos. ¿Ya? En el cuarto ejercicio, a ver, ya, acá nos preguntan, chicos, miren, acá nos preguntan cuánto se realiza un estudio para conocer los factores de riesgo asociados a la preeclampsia en un hospital de Lima. 176 gestantes son captadas en el primer trimestre del embarazo y fueron seguidas hasta el momento del parto. 18 pacientes presentaron sobrepeso o obesidad durante el embarazo y entre ellas 16 desarrollaron preeclampsia. Entre quienes presentaron un IMC normal o bajo, 72 desarrollaron también preeclampsia. Todos esos datos nos han dado ya y están en la tabla. Ya no tenemos que ver. A veces nos van a dar solamente estos datos y vamos a tener que llenar nuestra tablita. Acuérdense siempre que tenemos que llenar nuestra tablita siempre con la exposición y con la enfermedad. En este caso, la exposición viene a ser estar con sobrepeso u obesidad, y la enfermedad es tener preeclampsia o no. Entonces acá nos están preguntando, ¿cuánto hubiese disminuido el número de mujeres con preeclampsia entre las gestantes con sobrepeso si se realizaba un adecuado control nutricional durante el embarazo? Calcula e interprete la medida más apropiada. Si nos están hablando de cuánto hubiese disminuido el número de mujeres, ¿no?, entre las gestantes con sobrepeso, nos están hablando de una diferencia. ¿Ya? Están hablando de una diferencia, entonces puede ser el RA. Y acá, pues, nos están diciendo pues, que cuánto hubiese disminuido el número de mujeres con preeclampsia entre las gestantes con sobrepeso, si se realizaba una adecuada controlación. Si nosotros hubiéramos controlado esa exposición, que es el sobrepeso o obesidad, pues cuántas mujeres no hubieran tenido preeclampsia. Me están preguntando, en otras palabras, el exceso de riesgo que tienen esas mujeres de sufrir preeclampsia. Entonces, acá nos están preguntando el RA. Y el RA es incidencia de expuestos entre incidencia, perdón, el RA es incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos. Tenemos acá que el grupo expuesto es las personas que están con sobrepeso o obesidad, 16 de 18, la incidencia de no expuestos será las personas que no tienen la exposición, son 158, 72 hacen la enfermedad, 72 de 158. Hago el cálculo de las incidencias y lo resto. ¿Ya? A ver, la 7 y la 8, las 7 y la 8 son muy parecidas a la del cigarrillo, ¿no? Donde habla pues de quiénes son, en la 7, por ejemplo, nos habla de la influencia de ingestas de bebidas alcohólicas sobre la mortalidad de pobladores que desarrollan cirrosis hepáticas. Acá es obvio que la exposición es ser alcohólico, bebedor de alcohol.
Y la enfermedad es la cirrosis. Notaban la incidencia en no bebedores, no expuestos, la incidencia de bebedores, la incidencia de expuestos, y la incidencia en la población general, que es la incidencia poblacional. Ahí está. La 8 también nos dice acá, tasa de incidencia de personas con obesidad, siendo esta de 28-100 a nivel nacional. Están dando la incidencia de obesidad a nivel nacional, que es, o sea, la incidencia poblacional, 28-100. Pero acá nos están hablando también que hay una tasa de incidencia en personas que tienen una ingesta calórica excesiva, que son los expuestos, 32. Las personas que no tienen una ingesta calórica excesiva, que tienen una ingesta calórica normal, 1. Incidencia expuestos, no expuestos y la incidencia poblacional. Nos piden calcular todo eso. La 9 es muy parecida a la de los estudiantes de medicina, de la científica del sur. Si dan cuenta acá, nos están hablando de cefalea atencional en funcionarias de una institución. Tasa de incidencia en secretarias dactilógrafas, 14.5. Tasa en el resto de las personas sin actividad de secretaría, 8.5. Tasa de incidencia en todo el personal femenino, 9.6. O sea, acá nos están hablando de que hay una exposición. La enfermedad claramente es la cefalea atencional. Y la exposición será pues, el ser secretaria dactilógrafa. La no exposición, los no expuestos son las personas que no tienen actividad de secretaría. Y acá tenemos la incidencia poblacional en todas las mujeres, ¿no? Es la incidencia poblacional. Nos piden pues, calcular todos estos indicadores. ¿Ya? Y bueno, la 10 también es sencilla de hacer. Creo que no debería dificultarles mucho. Yo creo que la 13, si nos da un poquito de tiempo, ahí pasamos bien el tiempo. En las 13 solamente lo voy a explicar, y de ahí si tenemos dificultades igual vamos a tener que hacer una pequeña recuperación, y ahí les aprovecho en desarrollar más si no han entendido bien algo, pero sí están bastante fáciles todos los ejercicios, creo que es la práctica más sencilla, salvo este último ejercicio, que es el penúltimo ejercicio, que es un poquito más complicado, que les voy a explicar. Acá nos dice que supongamos que tomamos 291 lactantes de 6 a 24 meses de edad, diagnosticadas de otitis media aguda, y lo distribuimos en forma aleatoria para recibir durante 10 días un antibiótico determinado. 144 pacientes reciben ese antibiótico determinado, o reciben un placebo, 247 restantes. Al final se mide el número de niños que presentan curación a los 2, 4 y a los 7 días de tratamiento, y comparamos los resultados en los dos grupos. Acá están dando una tabla donde dice el número de pacientes en cada rama de tratamiento que alcanzan la curación en los 3 puntos de medida. O sea, a los 2 días, a los 4 días y a los 7 días. Hay que recordar porque un antibiótico generalmente se da por lo menos mínimo 7 días, y de ahí se ve pues, si ha hecho efecto o no. En otras palabras, acá nos están dando que de los 144 personas, niños, que reciben el tratamiento antibiótico, 29 se curan a los 2 días. Después a los 4 días esa cifra aumenta a 59. Y después de los 7 días curan. O sea, de esos 144 niños que recibieron antibiótico, 96 curan. Igual para el placebo, de los 147, a los 2, 20, a los 4, los 53, y a los 7 días curan 78. O sea, en otras palabras acá, tendríamos que hacer una tablita para ordenar bien nuestras ideas, donde la exposición es acá el antibiótico. Los que reciben antibiótico. Y acá, los que no están expuestos son los que reciben placebo, o sea, los que no reciben nada. Acá tenemos que poner la enfermedad, en este caso es OMA, otitis media aguda. Los que tienen la enfermedad y los que no tienen la enfermedad. Y acá los totales, ¿no? Entonces, miren que, por ejemplo, hemos dicho de que hay dos grupos, los que reciben antibióticos, que son 144, y los que reciben el placebo, que son 147. Después de los días de seguimiento, de tratamiento, ¿cuántos curan a los 7 días que reciben antibiótico? 96. O sea que estos 96 ya no están con otitis media aguda. Estos 96 están sanos, ya curaron. En cambio, de los 147, los que curaron a los 7 días son 78. 78 curan. Entonces, estos ya están sanos de otitis media aguda. O sea, quiere decir que la diferencia van a ser los que están enfermos. De estos 144, 96 ya están sanos. Quiere decir que hay 48 que aún están enfermos. ¿Ok? De estos 147, 78 están sanos. O sea, quiere decir que todavía están enfermos. ¿Cuántos? Estarían enfermos todavía 69, si no me equivoco. ¿No? Sí, 69. Entonces, en función de eso nos están pidiendo calcular el RR.
el RRR y el NNT. Entonces, ¿podemos calcular todo? Sí. Acá acuérdense que la exposición, el RR seguramente va a salir menos de 1. ¿Por qué? Porque es antibiótico, es un ensayo clínico. El RR, cuando es menos de 1, es un factor protector. Y es por eso que nos están pidiendo el resto de los indicadores, el RRR, el RAR y el NNT, porque acá solamente se calculan cuántos son factores de protección. El RR, de hecho, que va a salir menos de 1. Ustedes lo van a calcular, porque el RR es incidencia de expuestos menos incidencia, perdón, entre incidencia de no expuestos, es una medida de asociación. Incidencia de expuestos será 48 sobre 144, incidencia de no expuestos 69 sobre 147. ¿no? Entonces, con estos valores, yo sé que la incidencia de expuestos es 48 sobre 144, la incidencia de no expuestos es 69 sobre 147, podré calcular la reducción relativa de riesgo, el RAR y el NNT. Solamente quiero calcularles el NNT. El NNT, que es 1 sobre el RAR, acuérdense que el RAR, vamos a calcular el RAR entonces, que es incidencia de no expuestos menos incidencia de expuestos, el RAR. La incidencia de no expuestos, habían dicho que era 69 sobre 147. Menos la incidencia de expuestos. La incidencia de expuestos es 48 sobre 144. ¿Cuánto saldrá esto, chicos? A ver, alguien que se ponga a calcular. $0.14. No, perdón. Total. Sí, 0.14. 0.14 el total. 69 sobre El total, 147. sí, 69 sobre 147 menos 48 sobre 144, 0.14. 0.14, perfecto, gracias. Ese es el RAR. El RAR es 0.14, según lo que calcula su compañera. Entonces, si ese es el RAR, si ese es el RAR 0.14, entonces, 0.14 es el RAR. Entonces, el NNT, yo voy a calcular el NNT, ¿ya? Para que ustedes sepan cómo interpretar el NNT. Si el RAR es 0.14, entonces el NNT, habíamos dicho que es 1 sobre el RAR. Si el RAR es 0.14, ¿cuánto saldrá esto? 1 sobre 0.14. 7, más o menos. 7. Sí. 7 punto y algo o 7 a secas. Punto 14. 7.14. Sí. Perfecto. Sí. Miren, el NNT, acuérdense que es el número necesario para tratar. O sea, son pacientes, son personas. En este caso son niños, son lactantes. Niños, así es. Entonces, este 7.14, siempre el NNT, vamos a redondearlo, siempre con el número siguiente entero. O sea, va a decir son 8. El NNT es 8. Así sea 7.9 o 7.1, ya se redondea hacia el siguiente número entero, que es 8. O sea, vale decir, ¿cómo se interpreta este NNT de 8? Significa que necesito tratar con el antibiótico a 8 niños para evitar que se presente un caso de otitis media aguda. ¿Ya? Esa es la interpretación de ese 8. Vale decir que si nosotros necesitamos tratar a 8 niños con antibiótico para evitar que se produzca un caso más de otitis media aguda. Ese es el NNT. ¿Ya? Entonces, así se interpreta. Por eso que el siguiente ejercicio 14 dice que si se hace otro ensayo similar a este, pero con un fármaco A, ya no un antibiótico, el mismo antibiótico, sino un fármaco A, en el que se obtiene 10 curaciones en 500 tratados y 7 en los 500 controles, acuérdense que los controles son los que no reciben el tratamiento, pues te piden también calcular todo lo mismo, y además el NNT, y ahí es posible comparar. Acuérdense que el menor NNT es mayor la efectividad. Si yo tengo este NNT de 8 y en el siguiente, en el 14, tengo un NNT de 100, yo diré pues que el tratamiento más efectivo es el antibiótico, que tiene un NNT de 8. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es más o menos lo que consiste esta práctica. Igual, nos queda todavía tiempo para poder, ya veremos cómo recuperamos el siguiente domingo. Este domingo tenemos que recuperar las 4 horas que nos quedan, después el otro domingo de repente un par de horas más, pero igual, creo que
esta práctica es bastante sencilla, no es nada complicado, igual que la anterior, así que ustedes pueden avanzar ya con la resolución de sus prácticas. Chicos, nos quedamos ahí. No sé si hay preguntas. Profe, Sí. yo tengo una pregunta, o sea, aparte de lo de la tarea, lo que pasa es que quería saber si esta vez ha respondido a las últimas tareas que le enviamos, porque no me llegó el correo de confirmación, pero quería saber si le había llegado. No ha respondido todavía porque no he tenido tiempo de responderles a todos. O sea, creo que en el caso de ustedes no ha podido responder a todos. Sí, he respondido a una parte nada más, creo que muy pocos de esta última tarea. Ah, ya, ok, gracias. ¿Ya? Pero igual, sigan resolviendo, ojalá que en el transcurso de estos días, este fin de semana, pueda terminar de revisar sus prácticas. Pero sí, todas las prácticas tienen una nota de 0 a 20. Obviamente los que tienen mayor nota son los que están transcribiendo en su cuaderno, ¿no? Los que también hacen pues de manera digital, pero lo hacen pues explicando cada uno de los pasos, tratando de colocar siempre interpretación. Ellos son los que tienen mayor nota. Así que es la única forma de cómo repasar todos estos ejercicios, realizando sus tareas, cosa que cuando llegue el examen, pues ustedes van a poder repasar toda su teoría y toda su práctica de manera normal, no van a tener dificultades para poder realizar pues su repaso a tiempo, ¿no? Entonces, sigan presentando, por favor, mándenme, como les mencionaba,